como no, pues al resto de autoridades también que nos acompañan, a Carlos Ruiz, nuestro consejero en el Cabildo de Gran Canaria, a todos los compañeros de corporación, y aquí todos somos iguales, todos somos compañeros, afiliados, simpatizantes, y las puertas siempre abiertas en cualquier acto que organiza el BNR Nueva Canarias. Estamos en la cuenta atrás y hoy pues se ha tenido una asamblea importante donde saben que se ha aprobado el calendario electoral de nuestra organización, que además lo cumplimos a rajatabla, donde se expone el censo electoral, donde se pone a disposición de cualquiera la posibilidad de ser candidato, y yo anuncio, por si alguien tenía dudas, que me voy a presentar a las elecciones en Gáldar. Así que aprovecho porque sé que ha habido muchos comentarios, algunos comentarios intencionados. El alcalde de Gáldar ya no se presente, que se va para otro lado, no. Estoy y no me voy. Siempre he dicho que yo no traiciono esta ciudad y creo que todavía hay recorrido y hay muchos proyectos y hay muchas ideas que hacer en el futuro inmediato de este municipio. Así que lo digo porque el 15 de noviembre, y aprovecho esta ocasión, el 15 de noviembre, pues es la votación de los candidatos que se presenten. Y este partido democrático se podrá presentar quien quiera, pero ya yo anuncio que voy a presentar mi candidatura a las elecciones municipales. Así que el 15 de noviembre en el Teatro Municipal vamos a ir al teatro, se dará la votación e intentaremos ahí que se caiga, no, pero que se rebose. Bueno, vamos a lo que vamos, que es a este acto que desde la organización a la que pertenecemos, Nueva Canarias, se nos ha solicitado, pues dentro de una serie de actos insulares y otros incluso y en otras islas, pues va a realizar Román Rodríguez. La finalidad es concreta, es clara. Explicar qué ley se ha aprobado recientemente, el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que se tendrá que refrendar el 24 de octubre, la semana que viene, en el Senado, y que la semana pasada, concretamente el día 10 de octubre, se aprobaban las modificaciones sustanciales por el Parlamento de Canarias. Las modificaciones que se han ido incorporando al texto inicial y que han permitido pues hacer quizás a lo mejor que más grupos políticos se incorporen a esa votación. Lo han votado 5 grupos parlamentarios, el único grupo parlamentario que no lo votó fue el grupo de Podemos, pero el resto de grupos sí que lo han aprobado y lo han refrendado. Además, fui invitado y participé, acompañé el otro día a los compañeros diputados de Nueva Canarias al Parlamento en Tenerife. Yo voy a ir rápidamente porque sé que esto quizás es engorroso, lo veníamos hablando Román y yo, pero yo le voy a pedir que intente explicar la importancia que tiene el nuevo Estatuto de Autonomía para Canarias, porque quizás lo vemos como algo muy alejado y se darán cuenta que cuando él lo explique se nos van las cosas de comer, el día a día de esta tierra, si tenemos o no un nuevo estatuto. El no tenerlo hubiera sido muy negativo para Canarias en las próximas décadas. Ya llevamos pues más de una década de atraso, si tendría que haber estado aprobado en el año 2007, y ya estamos en el año, pues ya a punto del 2019. De 12 años después de un retraso injustificado, planeado por alguna organización política, que ahora también lo dirá Román, porque en aquel momento interesó más no cambiar el estatuto, porque se abría la puerta a la reforma electoral famosa. Y ustedes saben que si se cambia la reforma electoral en Canarias, los que llevan más de 30 años gobernando esta tierra se van a ir por la puerta, porque puede haber por fin un cambio político en Canarias. Y el nuevo Estatuto de Autonomía va a permitir uno de los ejes, no solo la parte económica del REF, que ahora también le hablará Román, no solo son los derechos históricos que llevamos muchos años reivindicando, la ultraperificidad, el derecho a nuestras aguas, los derechos sociales, el derecho a la vivienda, el derecho a una cantidad mínima, no me acuerdo cómo le llama Román, como es la renta básica, para muchas personas que no llegan a final de mes,
Hay derechos sociales, hay derechos territoriales, hay derechos económicos que se desliga el REF de la financiación económica. Eso permitirá más de 600 millones anuales de más ingresos, que permitirá una mejora en la sanidad, una mejora en la educación, una mejora en las políticas sociales, derecho a la ley de dependencia, no solo de palabras, sino en derecho. Y esta es mi última palabra con respecto a la reforma electoral. Se consigue un diputado más por Fuerteventura, que además es un derecho también que tienen los majoreros, han aumentado mucho en población y se equipara ya prácticamente con la isla de Lanzarote, pero va a haber una lista regional de 9 diputados. Esa lista regional, ahora la explicará también Román, va a permitir equilibrar y democratizar el Parlamento de Canarias. Y yo termino con esta cuestión. Esto es fundamental. Tener derechos, consolidarlos, reivindicar nuestros derechos históricos, insulares, ultraperificidad, derechos económicos, pero sobre todo democratizar de una vez por todas, que aquí no haya partidos políticos que no llegan a un tope de votos y que esos votos no sirvan absolutamente para nada. Y sobre todo, que aquellas islas menores que a veces, lo sabemos, han reivindicado esa doble insularidad y esa paridad o triple paridad, no sigamos las islas mayores como Gran Canaria y Tenerife pues siendo discriminados en cuanto a los votos. Yo creo que esta lista regional equilibrará y por fin podrá haber un cambio político en nuestra tierra. No me enredo más y le doy la palabra a Román Rodríguez. Muchas gracias. Esta semana estaba malo, yo creo que me pegó el bicho que yo. Vamos a ver, en política todas las cosas que hacemos tienen su lógica y tienen su importancia. Cuando uno decide hacer una carretera, un colegio, pues está contribuyendo a mejorar el bienestar de la gente. Cuando uno pone una farola o asfalta un camino, está contribuyendo a mejorar la vida de la gente. Pero eso en política, que es importante, hay otras cuestiones que son, digamos, trascendentes, que son las que condicionan la vida y el futuro, que son las leyes. Son normas que están destinadas a poner de acuerdo a la sociedad para garantizar derechos, para garantizar pues un marco en el que movernos. Bueno, pues esta semana se van a aprobar 2 leyes después de muchísimos años. Algunos llevamos más de 20 años en el intento de cambio, más de 20 años. 2 leyes que van a ser muy relevantes. Una no se cambiaba desde el año 83 y la otra no se tocaba desde el año 94. Hay leyes que son para décadas, no para un año ni para 2, para 10, para 20 o para 30 años. Bueno, pues hay 2 leyes que son muy nuestras, que es el Estatuto de Autonomía y la Ley Económica del REF, que después de muchos años de trabajo, se van a aprobar el día 24, la semana que viene. Allí iremos al Senado. Estas 2 leyes, yo diría, por simplificarlo mucho, nos van a dar más oportunidades, van a garantizar más derechos y van a crear condiciones para que esta tierra siga avanzando. El Estatuto de Autonomía es el que nos permitió en el año 83 tener por primera vez en la historia una estructura de representación al pueblo de Canarias conjunta. A lo largo de nuestra historia tuvimos ayuntamientos, cabildos, mancomunidades de cabildos, pero nunca tuvimos un parlamento, una estructura común que representara a todos los canarios, con un gobierno que gestionara los intereses de toda Canarias. Bueno, el Estatuto del 83 nos permitió esta oportunidad y dio la opción a Canarias a gestionar asuntos que antes se gestionaban en Madrid. Recordarán que la sanidad al principio era Madrid, ¿se acuerdan del INSALU? Había un organismo para toda España que gestionaba la sanidad a todo el mundo, y a medida que se fueron estableciendo los estatutos de autonomía, se fueron asumiendo competencias. El sistema educativo, el Ministerio de Educación y Ciencia, ¿se acuerda de ese ministerio? Bueno, pues hubo una época en que el sistema educativo era para todos los españoles el mismo y luego se transfirió a Canarias. Bueno, pues el Estatuto del 83, que supuso por primera vez en la historia tener un estatuto político diferenciado como pueblo, con un parlamento y con un gobierno, con unas competencias, se modifica ahora. El estatuto actual tiene 65 artículos y el nuevo tiene 201 artículos, además de las disposiciones adicionales, transitorias y finales.
se multiplica por 3 los contenidos. Y usted, bueno, el papel aguanta lo que le eche. El papel tiene ahora más compromiso porque la sociedad europea, española y canaria ha evolucionado y ahora tenemos un estatuto preciso que garantiza derechos. Yo diría que hay 4 decisiones importantes. La primera, cuando se define territorialmente a Canarias, se definía las 7 islas habitadas y no se nombraba el mar que une al archipiélago, ni el mar que nos rodea. Bueno, y aunque parezca un asunto menor, ahora, con este estatuto, Canarias es las 8 islas habitadas, también la graciosa, los islotes que no están habitados, el mar que nos une y el mar que circunda al archipiélago. Si Darío me deja la maleta, sacamos el... Entonces tenemos un territorio, porque viene un mapa. Darío, déjame la mochila. ¿Se la dejaron ver? No pasa nada. Entonces, digamos, primera consideración. Ahora el archipiélago no son 7 islas suspendidas en el aire, sino son 7 islas en el Atlántico y es territorio, espacio de Canarias, no solo las 8 islas pobladas, sino el agua que nos une, el mar Canario. Parece un asunto menor. Pero quiere decirse que ahora es Comunidad Autónoma de Canarias el mar que separa Gran Canaria de Tenerife o Gran Canaria de Fuerteventura. Esta definición territorial nos ha costado 40 años avanzar en ella. Nos permite, por lo tanto, definir a Canarias como un territorio de 8 islas unidas por el mar, y eso pasa a ser territorio de nuestra comunidad. Y después hay competencias internacionales, españolas y nuestras. Primera consideración, la definición territorial del archipiélago por fin reconoce el mar Canario. Segunda cuestión, ampliamos en competencias. Se trata de poco a poco que cosas que ahora se deciden en Madrid se puedan decidir en Canarias. Les voy a poner un ejemplo propio de la comarca. La sanidad exterior. Los países nos relacionamos de muchas maneras y una de las razones de la existencia de los países son las fronteras. Y la frontera tiene una vertiente sanitaria para controlar las plagas, control fitosanitario, para controlar el tráfico de animales y sus enfermedades y para controlar el movimiento de personas y sus enfermedades. En Canarias existe una frontera sanitaria que deben controlar el movimiento de los vegetales y sus variedades, de los animales y de los seres humanos. Bueno, esta competencia hasta ahora ha sido solo estatal. El problema más grande que tiene la agricultura en Canarias son las plagas. La llegada por frontera de bichos que contaminan nuestros cultivos y que nos han hecho perder mucha competitividad, mucho dinero y que ha arruinado a sectores. Bueno, hemos conseguido, por fin, que el control sanitario de nuestra frontera para fito, zoo y también para los seres humanos se comparta, porque es competencia del Estado. ¿Qué ocurre? En Madrid esto no es sentido, no es apreciado. Sin embargo, aquí es fundamental. Somos un archipiélago, por aquí vienen 16, 17 millones de personas, tenemos puertos, por aquí vienen barcos de todo el mundo, de todos los continentes, y necesitamos un sistema de control de fronteras de calidad. Bueno, pues ahí ampliamos nuestras competencias. Para ponerles un ejemplo, porque estamos hablando de 201 artículos. Es decir, definimos el territorio de manera extensiva del archipiélago y pasamos a participar del control, por ejemplo, de la frontera. Aumentamos las competencias en medio ambiente, en el litoral, en costas. No hemos conseguido una cuestión que pretendíamos, y es que los aeropuertos los gestionáramos aquí. Los aeropuertos, junto con los puertos, son las dos infraestructuras que mejor se relacionan con el desarrollo de Canarias. No se podría entender Gran Canaria y su historia sin el puerto de La Luz y de Las Palmas. Tampoco se puede entender Gran Canaria, su presente y su futuro, sin el aeropuerto de Gran Canaria. El puerto lo cogestionamos. En el puerto de La Luz y de Las Palmas se sienta la administración del Estado, se sienta la administración canaria, se sientan los cabildos, se sientan las capitales y por lo tanto el puerto es cogestionado, las autoridades canarias participan. En los aeropuertos no. Sin embargo, los aeropuertos para nosotros son fundamentales. No hemos logrado arrancar los aeropuertos para Canarias, pero sí hemos logrado sentarnos en la planificación, en el diseño,
en los programas, en el futuro. El archipiélago de Azores y el de Madeira, que está aquí en el medio Atlántico, las autoridades locales gestionan sus aeropuertos. Por lo tanto, hemos avanzado en el autogobierno, no todo lo que quisiéramos, pero hemos avanzado en el autogobierno. Tercera cuestión fundamental del Estatuto, los derechos de la gente. Hay 24 artículos que garantizan un conjunto de derechos a la gente que hasta ahora no los teníamos. Por ejemplo, ese que apuntaba Teo. La ciudadanía de Canarias, después de que se apruebe el Estatuto, podrá exigir a las autoridades canarias lo que hemos dado en llamar renta de ciudadanía o renta básica. ¿Qué quiere decir? Que la gente que no tiene nada, que no tiene ingresos, que no tiene oportunidad para tener una vida digna, las administraciones públicas le tienen que garantizar una renta básica, un salario, unos ingresos mínimos para vivir dignamente. Bueno, hemos logrado colocar esto que casi en solitario hemos defendido desde Nueva Canaria en el Estatuto. La idea es, lo que más se parece a esto, miro para la gente de los ayuntamientos, la Prestación Canaria de Inserción, la PCI. Pues sería una PCI evolucionada, de manera que las 70, 80, 90, 100.000 personas que están en situación de exclusión puedan tener una garantía de ingreso asegurada. Por ejemplo, las pensiones no contributivas, que están en Canarias en una media de 300 euros, pues que le podamos completar esa renta hasta los 550, los 600 euros. Esto es salvarle la vida a 80 o 100.000 personas. Bueno, eso que hasta ahora era solo una reclamación de Nueva Canaria, ahora está en el Estatuto, en una ley orgánica, y por lo tanto puede ser exigido a las administraciones públicas. Programas contra la pobreza y la exclusión. Nunca tuvimos en los presupuestos del Estado dinero para ayudar a la gente que peor lo pasa. Bueno, pues en el Estatuto ponemos en el texto que están obligados los poderes públicos a establecer planes para luchar contra la pobreza y la exclusión. Niños, jóvenes, mayores, mujeres, dependientes, todos los colectivos con identidad van a tener una respuesta en derechos bien regulados en el Estatuto. En definitiva, 24 artículos citando los derechos de la gente, desde el de la vivienda, la sanidad, desde la educación, el medio ambiente, desde los colectivos de los niños a la gente mayor. En definitiva, un conjunto de derechos que quedan reglados y que son exigibles incluso en los tribunales. De manera que un avance muy importante. Y luego el cuarto tema, y yo creo que más importante, es el tema electoral. Mire, en Canarias, imagínense ustedes lo siguiente, que Teo, que yo creo que va a ser nominado como candidato a la alcaldía por el PRN de Nueva Canaria, estoy casi seguro. Yo no sé si ustedes tienen muchas dudas, yo no tengo muchas. Pero imagínense ustedes que en Gáldara ocurrió lo siguiente, que Teo saca 6.500 votos y tenga menos concejales de uno que saca 5.000 votos. Es inconcebible. Si Teo saca 6.500 votos, tiene que tener más concejales de quien saca 5.000 votos. Y eso pasa aquí, en Guía, pasa en Tanzania, pero en Canarias no. El sistema electoral en Canarias, quien saca más votos, no necesariamente saca más diputados. Bueno, no puede ser, y lo que hemos hecho es una reforma que no es la que quería Nueva Canaria, que nos permite, primero, que la gente pueda acceder al Parlamento si tiene votos. Nosotros en el año 2007 sacamos 50 y pico mil votos, no entramos en el Parlamento, y Coalición Canaria sacó 23.000 votos y sacó un diputado. Bueno, y lo comeros no les cuento. En las últimas elecciones, Ciudadanos, este partido de derecha que estaba ahora de moda, sacó en Canarias 54.000 votos y no sacó ningún diputado, y la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, con 5.000 votos, sacó 3 diputados. La democracia en Canarias está quebrada en la medida que el valor del voto no determina la representación política. Pues también hemos hecho un cambio. Esta fue la razón por la que no tuvimos estatuto hace 12 años, Teo lo apuntaba. Coalición Canaria, que vive de la triple paridad de un sistema electoral trucado, impidió la reforma. De manera
que hemos conseguido, después de mucho trabajo, un estatuto que define bien territorialmente a Canarias, que garantiza derechos sociales y de ciudadanía a nuestra gente, que aumenta las competencias y que garantiza una reforma electoral que mejora la democracia. Y en este proceso no somos un partido pequeño, en crecimiento, fuertes, muy fuertes en Gran Canaria, pero menos fuertes en el resto de Canarias. Y les puedo asegurar que hemos sido decisivos, determinantes, porque no tendremos el poder ni la fuerza de otros, pero sí tenemos las ideas, las convicciones, el rigor, la capacidad, la experiencia para haber influido en un estatuto que nos equipara a las comunidades más avanzadas de España y por lo tanto da instrumentos a las autoridades canarias para avanzar y responder a los retos de la sociedad canaria. En cualquier caso, quien tuviera interés en el texto, vale la pena ya una lectura. Sé que esto es para minoría, pero esta es nuestra Constitución, esta es la regla con la que nos vamos a manejar las próximas décadas. Es aquí donde se establecen las reglas de convivencia, la capacidad de gobierno, los derechos, las ventajas, las obligaciones. Es decir, es nuestra Constitución. Y la vamos a tener por fin en el Boletín Oficial del Estado a final de este mes, después de 12 años de lucha. Y en el caso de la reforma electoral, después de 20 y pico años de lucha. La otra ley, la ley del REF. Cuando Canarias es conquistada por los castellanos en 1492, este era un territorio que nada tenía que ver con Europa, donde había unos habitantes prehispánicos, donde este fue una de las claves de esa cultura. Y los conquistadores establecieron para facilitar el poblamiento pues una serie de ventajas económicas, fiscales y aduaneras. Y a lo largo de la historia de Canarias siempre tuvimos un trato fiscal, económico y aduanero distinto al continente, fundamentalmente porque el hecho insular, la lejanía, el estar cerca de África y ser camino a América, hizo que siempre tuviéramos un conjunto de ventajas fiscales, económicas y también aduaneras. A lo largo de toda la historia, los fueros de Gran Canaria fueron, digamos, normas que establecían los reyes católicos para facilitar la vida en el territorio. A lo largo de esos 300 y pico años siempre tuvimos esa cuestión. Hay en 1870 se establece la ley de Puerto Franco, que habrán oído hablar de ella, que establecía también un estatus fiscal, aduanero y económico para el archipiélago. La Constitución del año 78 habla del hecho diferencial de Canarias y su régimen económico y fiscal. En la época de Franco, en el 72, se hace la ley del REF, también tratando de recopilar todas las singularidades, y posteriormente el Estatuto de Autonomía, la Constitución Europea. Digamos que desde 1492 a esta parte siempre hemos tenido un estatus fiscal, económico y aduanero distinto al continente. Bueno, pues lo que hemos hecho es cambiar una de estas leyes. Una ley que su última versión es del año 94, y lo que hacemos ahora es una actualización de los aspectos económicos del REF. Es complejo, pero muy importante. ¿Qué cosas se garantizan aquí? Toda la ley está pensada para que las políticas europeas y españolas se adapten a las circunstancias de Canarias. Son un territorio alejado, insular, aquí no hay materias primas, aquí moverse es costoso, aquí no hay capacidad para competir en las mismas condiciones que el continente, pues la ley lo que pretende es facilitar y dar oportunidades para que las personas, para que las familias, para que las empresas, para que las administraciones públicas tengan condiciones similares al continente. Y esta es la ley económica del REF, que también se aprobará el día 24 y aparecerá en el boletín a final de año. Hemos luchado muchísimo y les tengo que decir que si mucho influimos en el Estatuto de Autonomía, en esta hemos sido absolutamente fundamentales, decisivos, determinantes, porque recordarán que discutimos, porque era el voto 176 decisivo en las Cortes Generales para el presupuesto del 17 y el 18, y en aquella negociación nosotros hablamos del presupuesto, pero no solo del presupuesto. Aprovechamos aquel tema para hablar del Estatuto de Autonomía, del REF y de la reforma electoral, de manera que cuando nos sentábamos con Rajoy decíamos, no, te apoyaremos el presupuesto si nos das todo esto,
Pero en paralelo nos tienes que apoyar en el estatuto, en el REF y en la reforma electoral. Y en nuestros acuerdos firmados, los acuerdos que firmé yo con Rajoy para el presupuesto del 17 y el 18, no solo amarramos más perras para Canarias, que hemos consolidado en estos 2 años 1.800 millones de euros que se quedan de la banda de acá, sino que hemos amarrado este estatuto de autonomía, esta reforma electoral que antes les comentaba y esta ley del REF. Por ejemplo, lo más conocido, que no es lo más importante, las bonificaciones al transporte marítimo y aéreo, 75%. Primero entre islas y luego entre Canarias y el resto del Estado. Bueno, esto está en la ley del presupuesto del 17, en la del 18, pero lo hemos metido en la ley del REF. De manera que todos los residentes del archipiélago, para siempre, de forma indefinida, tendremos un descuento del 75% cuando cojamos un barco o un avión para movernos entre las islas o entre las islas y la península. Eso significa que 400 millones de euros que antes la gente ponía para moverse, no lo tiene que hacer. Eso inyecta a la economía, a la familia, a las empresas, 400 millones de euros. Bueno, pues eso, que parece sencillo, nos costó mucho ponerlo en la ley de presupuesto y lo hemos metido aquí, lo hemos amarrado. La pobreza. Tenemos la tasa de pobreza más alta del Estado español. Y decíamos, ustedes tienen que comprender que un territorio que tiene este problema necesita ayuda. De la misma manera que tenemos un plan de infraestructuras educativas, mientras nuestro sistema sea peor que la media, tenemos un plan de empleo, porque tenemos tasas de empleo, de desempleo por encima de la media, le convencimos y nos costó a Rajoy decirle, oye, mientras tengamos tasas de pobreza por encima de la media, tenemos que pedir programas especiales para ayudar a zafarnos de este problema. Lo metimos en la ley de presupuesto y lo hemos metido en la ley del REF, de manera que a partir de la aprobación de esta ley tendremos derecho a que el presupuesto estatal todos los años destine cantidades para luchar contra la pobreza y la exclusión. Hemos conseguido que nosotros tenemos una fiscalidad propia. Saben ustedes, en la península está el IVA, aquí está el IGIC, aquí tenemos una serie de impuestos de la gasolina distintos a la península, tenemos un arbitrio a la importación de la IEN, que habrán oído hablar de él. Bueno, pues estos impuestos antes se mezclaban con la financiación autonómica. Y durante el año 9, 10, 11, 12, 13 y 14, por culpa de mezclar los recursos del REF con la financiación autonómica, perdíamos 600 millones cada año. 600 millones cada año. Eso hizo que pusieran en la calle 5.000 y pico trabajadores de la sanidad. Eso hizo que el sistema educativo sea hoy de los peores del Estado español. Bueno, pues hemos conseguido que los recursos fiscales del REF salgan de la financiación autonómica. Y supuso en el año 17 220 millones que antes no venían y que vinieron en el 17. Este año 460 millones y el año 19 600 millones. Es decir, que lo que durante esos años que he comentado perdimos 5.000 millones de euros para los servicios públicos, lo hemos recuperado gracias a que hemos separado los recursos fiscales del REF de la financiación autonómica. Y lo hemos metido en el REF y en el estatuto. Significa que ahora ya no hay disculpas para decir que no hay perras para la sanidad, para la educación, los servicios sociales, porque el gobierno el año que viene tendrá 600 millones de euros más. ¿Cuántas perras tiene de presupuesto del Ayuntamiento de Galdar? 20 ayuntamientos de Galdar. 20 ayuntamientos de Galdar. Pues eso lo tenemos gracias a esta negociación, porque supimos aprovechar la oportunidad que teníamos con un escaño, ¿eh? Es verdad que es un escaño mágico, porque era el escaño de oro. Bueno, aprovechamos que tenemos alguna experiencia y conocimiento de causa, y como ese tren pasa una vez en la vida, lo hemos aprovechado para trincar los 1.800 millones casi que hemos conseguido, para hacer un buen REF económico y para hacer un buen estatuto de autonomía. Y cuando les hablo de la financiación, de la pobreza, les hablo de las bonificaciones, les hablo de la energía. Les voy a contar una cosa que no se sabe mucho. La producción energética, es decir, la luz es carísima en España y en Canarias, carísima. Hay trucos, las empresas se aprovechan, hay una situación monopolística, en fin, es de los países de Europa donde la energía es más cara, pero es mucho más cara en Canarias. Es decir, aquí producir un megavatio cuesta el doble que en el continente. Sin embargo, los canarios pagamos lo mismo que Alcorcón
o que Cádiz, porque el REF lo protege. Y cada año, si nosotros pagáramos la luz al precio que cuesta producirla, la factura energética de Canarias sería 1.200 millones de euros más al año. Pues estos 1.200 millones de euros al año no los pagamos porque tenemos la misma tarifa media que el conjunto de los ciudadanos españoles. De manera que la producción energética en la península, que es más barata, compensa a los costes de la producción energética en Canarias, que son el doble. Eso también es el REF. Es decir, tenemos la luz al mismo precio, que es cara, que el resto de España, gracias al REF. Tenemos la bonificación del 75% para siempre, gracias al REF. Tenemos las ayudas al transporte de mercancías, que es al 100%, es decir, los productos agrícolas, ganaderos e industriales que se producen en Canarias, con este REF permiten que se puedan mover entre las islas, la península y la Unión Europea a coste cero, para tratar de que los productos que aquí generamos estén en las mismas condiciones de competir que en Cádiz. Y eso también está en la ley del REF. Eso significa que el agua filga, cuando va a Tenerife, no debe costar más cara en Tenerife, porque el coste está financiado. Eso significa que el queso majorero, cuando se vende en Canarias, no se debía vender más caro. Bueno, y por los tomates y los plátanos. A los plátanos, además, que tienen 140 millones del POSEI, le hemos puesto 10 millones para ayudar al transporte nosotros, a los plataneros, que influye fundamentalmente en Gran Canaria, en La Palma, en Tenerife y el resto de las islas menos. En definitiva, hemos conseguido que los seguros agrarios tengan un descuento del 65% la póliza. Es decir, que si la póliza cuesta 100, los seguros agrarios de los agricultores de Canarias, el 65% lo pone un consorcio de seguros de titularidad estatal. Y así, decenas. Bueno, no colocamos más cosas porque no se nos ocurrió. Lo digo honestamente, le dimos vuelta, hablamos con industriales, con ganaderos, con agricultores, con profesores universitarios y hemos colocado un REF que no hay ni un solo privilegio, no hay ninguna cuestión que uno pueda avergonzarse de haberla conquistado. Todas están destinadas a ser más igual al ciudadano de Canarias, a la empresa, a la administración de Canarias, al continente. En definitiva, dos normas: la ley del REF, la ley del nuevo estatuto, con la reforma electoral, donde nosotros, Nueva Canarias, hemos sido decisivos, no, hemos sido determinantes, porque en esta vida no basta con tener las cosas claras, sino juntar a las mayorías para hacerla posible. Y nuestra labor ha sido poner contenido y utilizar mucha vaselina para que partidos distintos buscáramos un punto de encuentro. Porque en las Cortes Generales estas leyes se aprueban por mayoría, y nosotros tenemos un escaño en el Congreso y un escaño en el Senado. Y sin embargo hemos sido capaces de colocar nuestros intereses y que el resto de las fuerzas políticas apoyen estas iniciativas. Y no hay ya marcha atrás. El día 24 el Senado, que es la Cámara de segunda lectura, dará el visto bueno al REF económico, al Estatuto y a la reforma electoral, y habremos conseguido dos normas que generan condiciones y oportunidades para que Canarias siga avanzando, siga progresando. Como digo yo, con las perras que hemos conseguido en el presupuesto del 17 y 18, casi 1.700 y pico millones consolidados por encima del 16, con la nueva ley del REF, con el nuevo Estatuto de Autonomía, con la nueva reforma electoral, hay condiciones para recuperar la esperanza y el futuro en esta tierra y en su gente. Solo queda una tarea. Todo lo demás estaría encauzado. Tenemos perras, tenemos autonomía, tenemos oportunidades y lo más importante ahora es tener un buen gobierno, y eso lo vamos a hacer en mayo. Así como digo yo, para cuadrar el círculo solo toca sacar del gobierno a los incompetentes que nos gobiernan. Y en eso estamos, porque el resto de la tarea está hecha. Y ahora toca pelear para mantener a Teo en Galdar, Antonio en el Cabildo y cambiar el gobierno de Canarias, porque ahora no hay disculpa. No es razonable, no es aceptable, no podemos tolerar que esta comunidad nuestra tenga el peor sistema sanitario de España, el peor sistema educativo, los peores servicios sociales,
que no exista política de vivienda, exceptuando honrosas excepciones, no hay política de vivienda, que tengamos la tasa de pobreza más alta, que tengamos las tasas de desempleo más altas, que tengamos las peores y más bajas pensiones, que tengamos los salarios peores del conjunto de España. No es posible que estemos a la cola de todo lo bueno y a la cabeza de todo lo negativo. Y ahora menos, después de estas conquistas. Y el remedio a romper esta dinámica es el cambio político, y ese depende del esfuerzo que hagamos en cada barrio, en cada pueblo, en cada isla, para en mayo del próximo año construir una mayoría alternativa, y esa reforma electoral nos va a facilitar el cambio. De manera que con este resumen, les traslado las ideas principales que sustentarían estas dos grandes leyes en las que Nueva Canarias ha sido decisivo. Solo ha habido un problema en todo este proceso, y es que no se ha enterado casi nadie. Es decir, yo a veces es frustrante decir, hemos hecho un trabajo, no se lo pueden imaginar. Días, semanas, años y años, peleando cada artículo, cada frase, cada punto y cada coma, porque en las leyes los puntos y las comas importan. Hemos dado un avance histórico, y lo único que se ha quedado la gente, ¿sabe con qué? Con el 75%. Todo el mundo nos para dar una, que está bien y que es muy importante, que ahora puedas ir a otra isla a un precio justo. Pero hemos logrado que aquello entrara como una tralla porque afecta a la gente de forma directa, y no hemos logrado que ni siquiera la gente más cualificada, con más oportunidades, más documentada, conozca el REF y el Estatuto de Autonomía. Yo, aunque sea un poco exagerado, creo que hay dirigentes políticos de máximo nivel en los parlamentos que no se han leído estas leyes. Y yo lo digo no porque me lo hayan dicho ellos, sino porque lo noto cuando hablo con ellos. Sí. Cuando alguien no se sabe algo, se le nota mucho. Pero comprendo que la ciudadanía de a pie no tenga por qué saberse eso, pero debimos hacer un esfuerzo mayor para popularizar, para que la gente ponga en valor lo que significa la reforma electoral, el nuevo estatuto, el nuevo REF, porque son oportunidades, porque son derechos, porque es futuro, que es de lo que se trata en la política, conquistar futuro, y nosotros hemos puesto un grano de arena enorme, hemos puesto un pedrusco en favor de estas normas, y tocaba contarlo, y lo seguiremos haciendo en cada rincón. Pues ya está. Bueno, esta reunión era charla coloquio, es decir, si ahora, antes de irnos, quieren a alguien hacerle alguna pregunta, alguna cuestión a Román, lo aprovechamos que está por aquí. Pero yo sí quiero, lo estaba escuchando, y tengo que decir, él dice, hay que hacer alcalde ateo, hay que volver a ser de nuevo presidente Antonio en el Cabildo, pero cuando ustedes han escuchado a Román, y me gustaría que alguien lo hubiera seguido el otro día en el debate parlamentario. El político que se conoce en Canarias, el estatuto y el REF, mejor que nadie lo tenemos hoy en esta sala. Y lo saben los contrarios. Y además voy a decir una cosa, en estos últimos años ha demostrado lealtad a su tierra. Y lo digo hoy que él está aquí. Él podría haber perfectamente no haber aprovechado ese voto 176 en el Parlamento. Y Pedro trabajó para su tierra. Y Román ha trabajado, como bien dijo él antes, cada vez que se firmaban los presupuestos del año 2017 y los presupuestos del año 2018, que a pesar de que Nueva Canarias no iba a gestionar ni un euro, que iba a ir directamente al gobierno de Canarias, aún no al gobierno, sabiéndolo nosotros, que no se iban a conseguir los ratios mínimos de ejecución presupuestaria, porque no lo han conseguido, porque no ni siquiera los convenios bilaterales. Por ejemplo, en Galda lo tenemos con el Instituto de Galda, que no, a pesar de tener ya 4 del Congreso, y no ha puesto ni una piedra. Román Rodríguez ha sido generoso y leal y ha luchado para que esos 1.000 millones en el 17 y en el 18 vengan a Canarias, y que a partir de ahora
sea nosotros o sea otra sigla política, 200 millones de euros más todos los años. Así que hay que hacer presidente a Román Rodríguez este año, si Dios quiere que viene. Porque y tenemos, no decir todos los partidos políticos, de tener a un estadista, de tener a una persona que conoce esta tierra, que lucha por esta tierra, que se sienta con el PSOE, se sienta con el PP, pero se sienta siempre poniendo a Canarias por delante, amarrando dinero para esta tierra y derechos históricos para esta tierra. Si hay alguien que quiera tomar la palabra, me gustaría, porque ya que lo tenemos aquí, consultas, esta tierra, esta parte del norte de la isla, va a conseguir consolidar, antes lo decía él, el sector platanero, va a tener 10 millones de euros más para el transporte, eso es un tercio del transporte del plátano a la península. Fíjense que el total del transporte del plátano, según han dicho a mí los plataneros, está en torno a 35 millones de euros, pues gracias a un tercio de ese transporte es gratis, señores. El transporte automático de esta zona que se han dejado fanegadas y fanegadas de tomateros, el transporte de tomate es gratis a la península. Ahora, pero no porque no se haya conseguido una reivindicación de ningún partido político en Canarias, ningún ha luchado para mandar el transporte de mercancías gratuito hacia la península. Los derechos sociales que él acaba de nombrar, con 300 y pico euros, no puede vivir una persona con una pensión no contributiva. ¿Cuántas personas conocemos que tienen la pensión no contributiva en Galda, que nunca han conseguido cotizar lo mínimo? Pues ese derecho que está diciendo de renta básica hay que lucharlo para que el gobierno complemente con 200 euros más. No estamos pidiendo miles de euros más, 200 para que una persona pueda tener como mínimo 500, 600 euros al mes y poder vivir. Es que nadie vive hoy en día con menos de 600 euros. Lo decía, nuestro coste de la luz, nuestros costes en Canarias son superiores, la cesta de la compra es superior, la cesta de la compra se abaratará también gracias al transporte de mercancías y tantos otros derechos. Así que, señores, si no nos queda claro, yo creo que hoy nos ha quedado un poco más claro, y es una ley complicada, lo decía Román, muy complicada, pero más complicada es, porque no hay peor cosa que la ignorancia. A partir de hoy seguro que muchas personas abrirán los ojos. Don Carlos, diga algo usted. Buenas noches a todos y a todas, compañeros y compañeras. Bueno, lo primero que quería decir, que yo creo que también es de justicia, es que hoy estamos aquí y estamos disfrutando esta casa y la hemos estado disfrutando estos últimos años, y con ese proyecto que ahora Julio tiene en marcha de Museo de Historia de la Ciudad, gracias a Román. Porque nuestro voto no solo ha sido determinante en el 176 de Pedro Quevedo, lo fue también con José Luis López Zapatero, y Román se acordó de nosotros y consiguió los dineros que después nos trataron de dirlar, también hay que decirlo, para que esta casa que estaba en estado de ruina, que se estaba cayendo, la pudiera adquirir y después la pudiéramos restaurar. Fue un proceso complicado que recuerda al del instituto, porque al final el dinero que venía para pagarla vino a terminar restaurando un palacio en la laguna. Como siempre, Canarias construyéndose desde la desigualdad, pero por eso también yo creo que hay que poner en valor, yo no le iba a hacer ninguna pregunta, sino a felicitar a nuestra gente, porque el tener un nuevo estatuto de autonomía, lo que se está buscando, y él lo ha dicho principalmente, es que todos los canarios y las canarias seamos iguales. Que se ancle la ley electoral, lo que hace es que que el voto de todos los canarios y canarias valga lo mismo, y que no estemos constantemente sometidos al chantaje y a la presión de determinados caciques de algunas islas que intentan gobernar Canarias desde su pueblo, su amplitude, sus 1.000, 2.000 votos, que es lo que hemos estado viviendo los últimos años en Canarias, y por eso hemos tenido tantos problemas.
Y lo que es fundamental también es que nosotros, los nacionalistas, defendamos la cohesión del archipiélago con el único instrumento que tenemos, que es el Estatuto de Autonomía. Sí, tenemos el Estatuto del año 83 y nos hacía falta un Estatuto del siglo XXI. Por eso hemos estado peleando, como él bien ha dicho, no es el que desde una organización nacionalista y progresista como la nuestra pudiéramos defender en toda su extensión, pero es el que se ha podido consensuar, que al fin y al cabo es lo que se trata la política, alcanzar acuerdos entre todos, y ese es el que se ha conseguido, que es manifiestamente mejorable, pero también mucho mejor que el que teníamos, ¿no? Sobre todo también porque estamos todos los derechos sociales anclándolos ahí de una manera, ¿no? Yo creo que lo que tenemos es alegrarnos de eso, felicitar a nuestros compañeros que han estado trabajando tanto tiempo sin caer en el desánimo cuando otras fuerzas políticas solo han intentado poner piedras en el camino y traspiés, porque esto condicionará el futuro electoral de Canarias y por lo tanto su gobierno. Y también hacer hincapié en algo que ya decía Teo, ¿no? Es cuando se hace política desde el punto de vista de beneficiar al ciudadano. Yo creo que todos tenemos en mente partidos, personas que solo porque no les hubiera caído dinero a quien gobernaba, que era del otro signo, no hubieran apostado, no hubieran dado un paso adelante, no hubieran votado este nuevo estatuto, ni el nuevo REF, y sin embargo nuestra organización política ha dado un ejemplo de solidaridad y de altura de mira, de poner primero a Canarias y después a Canarias, y no los intereses partidistas. Por eso yo quiero felicitar a los compañeros, decir que es un momento de alegría, que tristemente es un asunto que a muchos no les interesa que se conozca, porque de lo que estamos hablando es de nuestros derechos y de nuestro futuro. Pero bueno, afortunadamente nosotros estamos en una organización que lleva años peleando por esto, que ahora tenemos un momento ilusionante y lo que tenemos es que también salir a decírselo a los ciudadanos y a las ciudadanas, a los vecinos y a las vecinas, qué es lo que se aprueba, la importancia que tiene y sobre todo cómo podemos transformar Canarias en un futuro desde este nuevo estatuto. Muchas gracias.